Madrid y Valentina Hernández. No, tanto que me gasta el nombre cada rato y ahora no me va a decir bien. Y además, Se llama Ivana. ¡Ivana! fue intencional. Yo dije Valentina y dije, Pero tu segundo nombre es Valentina. Es Valentín. pero me da risa que hizo así. Bienvenidos a Historias en la Red, un espacio para conversar sobre acontecimientos históricos que marcaron nuestro mundo. Y hoy es un día bastante particular porque estaremos conversando sobre la Segunda Guerra Mundial, que sin duda marcó un antes y un después en la historia en general. Estamos aquí presentes con Ivana Hernández, Marora Aparicio y Gabriela Madrid. Buenísimo, Edu, claro que sí. Bueno, sin duda alguna la Segunda Guerra Mundial es un conflicto sin precedentes, pero que es una huella en la sociedad. O sea, es algo que se veía venir, pero no tan claro, pero dejó una huella muy fuerte. Y es importante recordar esas consecuencias que también nos trajo como que algo para comprender lo que es hoy en día para nosotros esta actualidad. Sí, tal cual. Precisamente hoy venimos a hablar de las repercusiones que tuvo a nivel político, social, económico, pero también de las lecciones aprendidas y de cuál fue la importancia histórica de este acto que marcó evidentemente un antes y un después en la historia a nivel mundial. Sí, bueno, como estaba mencionando, vamos a tocar lo que son las consecuencias políticas, económicas y sociales, y es muy importante resaltar que por lo menos en la parte de las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial destaca lo que fue el fin del colonialismo, la Guerra Fría, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Europa, el juicio de Nuremberg y el impacto de los movimientos sociales y el auge del nacionalismo, que son hechos súper fundamentales para comprender cómo ha cambiado y evolucionado la política a partir de estos eventos tan importantes que han ocurrido en el mundo. Yo también, además de eso, si bien es un hecho negativo lo que significa la Segunda Guerra Mundial, luego de eso hubo muchas cosas positivas, como por ejemplo la reconstrucción y la necesidad de salir adelante de esto. Entonces hubo un auge en la economía en el que, si bien hubo muertes, hubo consecuencias en todos los sentidos, hubo un impulso económico que también marcó un antes y un después, positivamente al menos, dentro de lo que es la post-Segunda Guerra Mundial. Y yo agregaría además también el tema de la descolonización, es decir, esto aceleró un proceso para, no diría tumbar, pero sí como agilizar ese proceso, Sí, acelerar. de quitar esas colonias, sobre todo en África. Entonces, bueno, yo quería resaltar eso porque no todo fue esencialmente negativo. Muy Bueno, válido. También podemos hablar de la Guerra Fría. Por ejemplo, si evaluamos el tema de la Guerra Fría, el ascenso de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias rivales, al final dio inicio también a un periodo de tensión y un enfrentamiento conocido como la Guerra Fría, donde esta bipolaridad lo que causó fue que dominó la política internacional, básicamente. O sea, fue como otra consecuencia después de la Segunda Guerra Mundial, y al final, pues, durante las siguientes 4 décadas, lo que hizo fue terminar dividiendo al mundo en 2 bloques ideológicos, el capitalista y el comunista. Entonces aquí vemos que, pues también, más allá de las muertes y de todo el tema de la guerra como tal y lo que se podamos sí. hablar de las guerras, también vemos cómo desencadena algo económico que Dos movimientos, pues, claro. hoy en No. día seguimos discutiendo, como No. el capitalismo y el comunismo. Y hoy en día que lo que nos encontramos en el mundo normalmente sí es eso, que todos los países están en esa guerra de si el comunismo, si el capitalismo. Se sigue debatiendo. Se sigue debatiendo y Por eso esos es bloques algo- se mantienen. Exactamente. Pero, o sea, yo creo que entre esas cosas como positivas o negativas que se les puede dar, también creo que mundialmente se necesitaba una organización que dirigiera la paz. Sí. O sea, alguien que tomara la batuta, no lo voy a decir como alguien que se pusiera como presidente del mundo, pero sí una organización que pudiera tener directrices sobre otros países, y ahí es donde ¿Qué organización sería esa? la ONU. No. ¿Qué hay en- Con bien me la paso. Ay, 1945.
Entonces siento que Si todas las consecuencias malas traen como cosas positivas. Exacto, traen es cosas como que, ok, estábamos en un momento muy fuerte de la historia, estábamos en una guerra, pero sin embargo ayudó para solventar lo que era una organización que promoviera la paz y además unos juicios donde tú pudieras tener consecuencias penales internacionalmente si hacías algo que no estaba bien. Sí, además de eso, siguiendo toda esta línea de la ONU, esto también causó mucho impacto en movimientos sociales. Es decir, la guerra tuvo un impacto significativo también en el desarrollo de los movimientos sociales por la justicia social, contra el fascismo, de movimientos femeninos para justamente promover el derecho de las mujeres, movimientos a la liberación nacional. Entonces al final pues vemos que también esto da un inicio a otra serie de consecuencias, por así decirlo, que van mutando entre la sociedad y van generando cambios que hoy en día nos llevan a la evolución de, por lo menos que nosotros estemos aquí estudiando. Claro, 100%. Claro. Y ese auge, yo creo que es ese auge nacionalista, tipo lo que crea el tema social dentro de cualquier organización, es ese auge que puede tener como cada uno. Como esa guerra lo que hizo fue acelerar o traer a flor de piel lo que son esos sentimientos que tiene cualquier ser humano o cualquier individuo que esté dentro de un país. Sin duda alguna yo creo que todo lo que es muy radical trae conflictos, o sea, yo soy partidaria de lo que es muy firme puede traer conflictos, o sea, en ese caso y en esas modificaciones, países que estaban involucrados, sin duda alguna tenían beneficios o fueron como del contrario de beneficios, tipo... Y perjudicados. Perjudicados. Sí, no, y que además, o sea, a pesar de lo que sí que existe esta parte de la configuración, que hay como un bloqueo también soviético, es que obviamente gracias a esto se crearon instituciones como fue la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Económica Europea, que obviamente esto ayudaron a fomentar lo que era la integración económica y la cooperación entre países europeos. O sea, empecé ese tema de las alianzas que empiezan a trabajar juntos como para buscar fomentar y crecer como países o como potencias, por así decirlo, en ese entonces. Hay particularmente un tema de comercialización de un mecanismo de comercio internacional y ciertamente si nos vamos un poco atrás con el tema de la Gran Depresión, que es la caída de la bolsa en Nueva York, si bien hay un tema de repercusión por guerra, también uno de los puntos que se resalta es esa falta de mecanismos de comercio internacional. Entonces yo siento que es un tema que retoma aquí de alguna manera, no al 100%, pero sí tiene que ver particularmente con el tema del comercio. Sí, bueno, eso yo creo que son alianzas en general. O sea, Claro. lo que se pueda crear en ese O sea, realmente creo que lo que hemos hablado, hay evidentemente pues consecuencias que fueron muy negativas, otras que fueron positivas, pero al final también hablamos de distintas consecuencias que ayudaron, pero no podemos dejar pasar por alto la destrucción y la disminución que hubo en todo este proceso. Por ejemplo, la infraestructura. La guerra evidentemente, como Destrozó. decía Edu antes, pues sí, destruyó ciudades, fábricas, puertos, obras. Al final, pues, o sea, más allá de los muertos también hay una consecuencia luego, donde En lo o sea, físico, se, en lo se físico. devasta todo lo que ya era una dinámica de esa nación, de, claro. de esa Sí. sociedad. O sea, Más que todo en la parte también económica, es como que donde se enfrasca más todos estos hechos. totalmente. O sea, la producción de alimentos, la producción industrial. Fertilización. O sea, es algo que especialmente en Europa causó un conflicto donde esta situación se concentró y evidentemente pues se radicó. O sea, fue un tema álgido evidentemente y lo que quiero decir con todo esto pues es que más allá de las muertes y lo que nosotros hoy en día Creaste contamos escasez acerca en de muchas cosas. exacto, hubo un impacto que evidentemente a Juri porque sí tenía que pues revolucionar todo lo que venía siendo la historia. Los recursos, por lo menos los países particularmente destinaron una gran parte de sus recursos a la producción militar, lo que obviamente pues generó escasez en los bienes básicos para la población y obviamente desvió la atención de las prioridades para Un país. pues vivir Obvio, una sociedad, sí. para una sociedad, Sí, 100%. pues al final invertirlo en una guerra que causó mucho daño también. No, y no solamente el hecho de la parte de las infraestructuras y cómo dañaron como los recursos y la parte de la producción, sino también cómo cómo los países, los gobiernos, o sea, todo se empezaron a endeudar, o sea, el endeudamiento de esto y la inflación, o sea. Sí, el endeudamiento. O sea, es Sí. como que cómo los gobiernos empezaron a tener y deber
masivamente por financiar la guerra, lo que obviamente esto generó una carga súper financiera, una carga súper grande, considerable para las generaciones posteriores, que obviamente es lo que trae consigo todas estas crisis económicas que vienen de por sí después de la guerra. Porque obviamente es como que esa inflación de dinero, obviamente para financiarlo todo, ya no tenías el dinero como exacto para poder financiar un país, porque obviamente lo habías consumido todo en lo que era la guerra. Entonces es como que, ok, me dañas infraestructura, pero también me causas aparte deudas que a futuro para mí como país o como potencia o lo que sea, me va a traer muchas consecuencias súper negativas, porque me estás dejando prácticamente en nada. Y ahí está lo que tú vienes que sí, aumento de o lo que decías, esa escasez también crea pobreza. Tal cual. 100%. Ese aumento de, o sea, ese impacto social que tú traías, o sea, hemos mencionado todos, pero con el último que tú cerraste, con el tema de lo que sería ese aumento. Sí, el aumento de la pobreza, evidentemente desigualdad social. Pues, evidentemente la guerra exacerbó desigualdades 100%. que eran existentes también en ricos, o sea, en ricos y pobres. Aquí ya no es una cuestión de estrato social, aquí es una cuestión de verdad muy general. Que ojo, también podemos volver a tocar el tema de la ONU, que al final tú dices, bueno, si tuvo un sentido entonces la ONU, porque también qué tanto tenía sentido seguir invirtiendo en una guerra, en un conflicto que hasta dónde nos podía llevar. Y ahí tienes algo que reconstruir, necesitas cosas que reconstruir. Y volviste a traer a colación el tema de la ONU, y Gaby mencionó los juicios, Edu comentó lo que sería ese manejo de lo que es la bolsa, o sea, habían tantas cosas que influían, y creo que hay uno que faltaba como que mencionar, que es con respecto también a Estados Unidos, como decía, que es el Plan Marshall. Ellos lo sacaron y se implementó eso simplemente para reconstruir Europa. O sea, claro, la otra potencia que quedaba en el mundo dijo, bueno, me toca librar por todos, vamos a ver qué intentamos. Y contribuyó sobre todo con la parte económica, porque yo creo que la parte económica, ya sea por lo que se está influyendo en las deudas, en lo que sería la pobreza, en la parte social, creo que lastimosamente en ese momento lo que se necesitaba para recuperar era dinero. Sí, o sea, lo 100%. único con lo que tú podías recuperar, lo físico, lo económico, lo social, la vulnerabilidad que tenías, era poniendo dinero por delante. Y bueno, ese desarrollo económico evidentemente para la guerra impulsó desarrollo de nuevas tecnologías, innovaciones. O sea, aquí ya estamos volviendo de las cenizas, ave fénix, a volver a levantarnos literal de eso. No, y también siento que el hecho, o sea, siempre buscando el lado positivo dentro de todo lo negativo, es que, ok, pasamos por un momento trágico, pasamos por un momento en que obviamente quedamos en nada, perdimos infraestructura, tuvimos inflación, pero es eso, o sea, como que logramos sacar de eso para poder como reincorporarnos, lograr sacar estos planes, y obviamente es algo fundamental, que a pesar de que la guerra obviamente tuvo una disrupción totalmente económica, también generó como estas bases para poder sentar la recuperación y el crecimiento económico de todos los países. O sea, es como que ese estudio de las consecuencias fundamentales para poder comprender cómo es el Estado hoy, o sea, cómo es el país, el mundo hoy en día económicamente, y cómo gracias a esto ya podemos tener como opciones B cuando algo se nos cae, como que tenemos el plan B, bueno, podemos reconstruir la economía, o sea, no quedarnos con eso, como que sí se puede trabajar en eso y tener una economía, pues. Y algo súper positivo, y lo vuelvo a recalcar, nosotras como mujeres, es el cambio en el rol de la mujer, o sea, empoderamiento ni siquiera, eso es ahorita, pero yo creo que nada más que entrar a las mujeres en la industria, a trabajar, a poder tener una posición en la sociedad a raíz de ese momento, es algo muy importante para nosotros. Claro, incluso después de la guerra, digamos, se fue yendo la idea de la ama de casa. Exacto. Como que el machismo y ahí ya como... Bueno, porque mientras, vamos a decirlo así, mientras los hombres estaban en la guerra, las mujeres tenían que hacer muchas otras cosas en ese lugar base, mientras los hombres se iban al exterior, las mujeres tenían que quedarse, o sea, seguían construyendo la base que ellos tenían. O sea, a nivel de maquinarias, ingenieras, todo, eso se quedó. O sea, alguna máquina se dañaba y dudo que los que estuvieran en pleno problema y auge iban a reparar un camión. Y volvía, y las que estaban en la mecánica a todo dar eran ellas. Sí, exacto. O nosotras. También, o sea, con lo que estabas hablando, Ilana, también tiene que ver con el sentido de que, obviamente, más allá de consecuencias políticas, económicas, también hubieron sociales, que es como entra la parte de la mujer evolucionando. Y eso es sumamente importante porque, obviamente, con todo esto hubieron movimientos sociales, que obviamente la guerra impulsó a desarrollar movimientos sociales por la justicia social, la igualdad y los derechos humanos,
que obviamente al tener la igualdad de los derechos humanos es eso, como que la mujer también puede tener un rol importante en la sociedad, puede recalcar y es como que todos tienen, o sea, todos tienen que cumplir un derecho, o sea, un lugar importante en la sociedad, nadie es más que otro, y eso es algo que ayudó mucho la guerra, como que a fomentar esa igualdad y esos derechos humanos que la verdad no estaban tan establecidos, o por lo menos no. eran que sí, solamente los de la élite podían tener tantos derechos y los otros eran O como tantos más- beneficios. o tantos beneficios y los otros eran como que más represión, y eso es algo sumamente importante, y como no, obviamente con movimientos sociales también está el hecho de que como lo nombró anteriormente Bárbara, que se creó lo que es el modelo de las Naciones Unidas, que obviamente esto generó la paz y todo a nivel mundial, y obviamente también el rechazo al estrés, o sea, al extremismo, que es como que ya no había esa parte narcisista ni nada, y ese fascismo ni ese nazismo, sino que generó un total rechazo a lo que es la discriminación, generando así como más comprensión y más unión en la parte social. Sí. Bueno, yo aquí quiero intervenir porque también hemos hablado mucho acerca de lo político, lo económico y lo social, pero no hemos hablado del tema de salud. Sí. Y evidentemente pues la guerra causó consecuencias y problemas de salud, tanto enfermedades como hambre, desnutrición y discapacidad. Evidentemente pues la guerra dejó muchos hombres con discapacidades físicas y psicológicas, lo que generó desafíos adicionales para su reinserción social. De hecho, no sé si han visto películas y casos acerca de militares que los mandan a la guerra que quizás llegan sanos y salvos a su casa, pero el trauma El es PTSD. algo Bueno, PTSD muy es impactante. Estrés postraumático. Ajá. Tal Todo cual. lo, todo, sí, yo lo estaba diciendo con las siglas en Bueno, de inglés. hecho, hablando de estrés Postraumático. Incluso hay personas que van a reportear el tema en Afganistán y esos sitios, y es tanto el estrés que cuando se acuestan a dormir al Y lo día vuelven a siguiente escuchar. no pueden ver. O sea, el estrés hace que no puedan ver. Entonces, El cerebro bloquea. un dato curioso ahí del estrés Sí, postraumático. es que siento que más allá de todas las, o sea, las lesiones que puedes obtener de la guerra, o sea, tipo las enfermedades, la parte psicológica, o sea, la salud mental se ve sumamente afectada porque es como que estás viviendo algo que normalmente nadie debería... sufrimiento, es sufrimiento humano, Exacto, tú auténtico. normalmente, o sea, no debería ser normal vivir una guerra, no debería ser normal vivir cosas así. No. Y como que experimentarlo también es, o sea, es súper impactante, o sea, cómo algo así puede de verdad dejarte súper mal como persona, más allá de económicamente, socialmente, políticamente, No, es como sí, sí, sí. tú como persona, como humano, como tu salud mental se destruye No, totalmente. y yo creo que esas consecuencias en verdad al fin y al cabo son fundamentales para comprender cómo hoy en día nos estamos configurando. Sí. O sea, cómo hoy en día el mundo se reestructuró Tal o cómo, cual. o sea, yo soy partidaria de que la historia es muy cíclica y nosotros los seres humanos nos encanta chocarnos contra la misma piedra, pero sin duda alguna, o sea, giramos en un círculo vicioso en el que muchas repercusiones que tenemos del pasado las traemos en el presente 100%. o simplemente justificamos cosas del pasado y volvemos a repetirlas ahorita. Entonces es como una rueda, un hámster corriendo una rueda constantemente en el que, no sé, creo que no nos gusta como aprender. Tal No, cual. Y que la importancia de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera también, de todo esto, evidentemente fue que marcó el siglo XX, pero también, como dices tú, Barbie, que sigue dejando un legado en la actualidad. Y Sí. evidentemente siempre vamos a tocar este tema y usualmente hacemos énfasis justamente en estas guerras, habiendo tantas en el mundo, porque pues causó un antes y un después que hoy en día sigue reflejado en nosotros y que nos permite reconocer cómo llegamos hasta aquí y sigo con lo del rol de la mujer, etc. Bueno, o sea, los hombres de la evolución social, whatever, el Todo lo que comunismo, tenemos. capitalismo, englobando Sí. todo ya para concluir, donde entendemos por qué estamos aquí en este momento, en esta universidad, juntos, trabajando por hacer un mejor país. 100%. Y es también todo eso, lo debemos a la historia de Venezuela y del mundo. Bueno, sí, totalmente. Yo lo que rescataría de lo que dijiste es que sí hay detalles de la Segunda Guerra Mundial sobre modelos políticos que todavía se siguen aplicando actualmente. Y lo que yo también diría, además de eso, es que si bien hubo mucha destrucción, también hay una reconstrucción de infraestructura, Exacto. de Validísima. hospitales, escuelas Validísima, y demás. claro. Y sí, muchas veces la guerra que se pelea es la de la comunicación e información, que capaz es la que estamos viviendo actualmente, porque hay una especie, yo no diría a nivel de conflicto bélico, pero sí hay un tema de guerra o de confrontación de información y de datos. Claro. Que esa siempre es la más importante.
esa guerra de Sí, datos. sí. Entonces, bueno, ya recapitulando todo lo que ustedes han dicho, que está Sí, bastante- yo creo que podemos cerrar con unos puntos así que como está resaltando bastante todo. bien. Yo lo dividiría en dos cosas. A ver, Puntos positivos y negativos que trajo a colación la Segunda Guerra Mundial, más allá de Ajá. marcar Claro. un antes y un después como conflicto bélico. Es decir, ¿qué tanto hemos aprendido realmente de eso? Y, yo creo que lo podemos dejar en... Debemos aprender de los errores del Exacto. pasado. 100%. y si realmente estamos aprendiendo Sí, de eso. educarnos en base a eso, o sea, enseñar a nuestras nuevas generaciones que el peligro es real y que el existe, holocausto sí existió. que todo existe. Sí. Porque hay gente que dice que el holocausto es mentira. No, No. y bueno, pero ahí lo que, o sea, además de enseñarlo, simplemente buscas promover entonces lo positivo. Enseñas, o sea, o das la realidad de lo que fue lo negativo y das una alternativa, pues enseñas lo que sería pues la paz, no tener la violencia Exactamente. y simplemente honrar los que fueron víctimas, valorar lo que en ese momento ellos pasaron y simplemente saber que pues Es para... nuestro deber recordar Exacto. su legado Sí, sí. y trabajar por un mundo más O pacífico sea, y justo. en pocas palabras, obviamente la Segunda Guerra Mundial fue un capítulo terrible en la historia, cabe destacar, pero también fue un momento de transformación y aprendizaje, sobre todo eso. O sea, fue un momento que transformó y cambió al mundo totalmente y ya queda en nosotros, más como todo, o sea, como jóvenes de relevo, como que recordar esas consecuencias, esa generación de relevo y luchar por un mundo donde sea todo más pacífico y justo. Bueno, y como decíamos, memorar también esas muertes Esas y muertes. esas consecuencias, todas las tragedias que estábamos hablando que pues vivió esa gente. Literalmente creo que aprender de los errores, hacer las cosas y sobre mejor. todo nosotros como venezolanos, que nuestra memoria histórica También está es un poco corta. Sí. perdida, es decir, olvidamos muy rápido. Sí. Sí. Entonces yo, dentro de todo esto, el punto de memoria histórica lo veo muy importante. Bueno, entonces... Bueno, yo creo que ya... cerramos. Sí. Cerramos. Nos despedimos. Muchas Gracias por gracias. acompañarnos en este viaje al pasado. Por la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, los invitamos a seguirnos escuchando. Así que... No se pierdan nuestro programa. Adiós. Bye.